¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Libros Militantes, este espacio en donde personas que tenemos trabajos relacionados con el universo del libro y la promoción lectora ocupamos un momento de nuestro tiempo libre para hablar de lo que más nos gusta, que son los libros, y recomendar aquellos libros que nos gustan. Hoy estamos aquí de nuevo Antonio Hernández Estrella, Marilina Barona y Virus y yo, Ezra, para recomendarles pues algunos libros que nos gustan mucho a nosotros. Y como hace rato, ya no me acuerdo quién empezó Viri, que creo que le toca ahora a Marilina arrancar. Sale. Pues yo traigo ahora sí que un librazo, ahora sí que es un libro amplio. Es un libro que escrito por un australiano de origen austriaco, que tiene, digamos, toda esa cultura de su familia, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y es un libro que habla de la Alemania nazi. Esta historia ocurre en la Alemania nazi. Cuando yo vi eso en la librería, de todas maneras, todo lo que tenga que ver con libros, pues dije, va, lo compro y le doy una oportunidad. Pero ya cuando la tenía en mi casa, así como, ay, ¿lo leeré o no lo leeré? Y leí un pedazo muy al principio, como pueden ver, que entre los personajes dice, solo sabía una cosa sobre su padre, una palabra que no comprendía, comunista. Dije, lo leo. Entonces ya como que eso me sirvió de llave para decir, bueno, sí, me aviento porque de todas maneras son muchas horas de lectura. Es un libro precioso. Es la historia de una niña, insisto, en la Alemania nazi, que descubre que ama los libros, y la lectura. Y lo descubre con un libro que es lo último que cualquiera de los que estamos aquí, de los que están ahí enfrente y de los que nos están viendo, pensaría que pudiera ser un libro para que una persona le agarrara gusto a la lectura, y es que cae en sus manos en un momento trágico de su vida, que se separa de sus padres y ella tiene que ir a una familia de acogida. O sea, muere su hermano en un momento muy, muy rudo. Es muy al principio, no les estoy echando a perder la novela. Es muy al principio. Ella cae en sus manos un manual del sepulturero. Entonces, así, el manual del sepulturero, pues es el único libro que ella podía tener acceso. Es como el de Carreño, pero más divertido. Sí. Más realista. Es el único libro que ella podía tener a la mano, y entonces empieza con la lectura y empieza a darse cuenta que los libros es algo que para ella es muy valioso. Después se convierte en esta historia de la ladrona de libros, cuando los nazis hacen las grandes fogatas donde queman muebles, etcétera, de los judíos, pero también queman libros, y ella empieza a darse cuenta que ahí hay un tesoro, y entonces es su oportunidad de ver cómo va a ser para rescatar ese libro. Y entonces a veces agarra un libro todavía caliente, se lo pone en el pecho y va así como hasta sacando humo y su ropa se va quemando, pero ella logra rescatar un libro. Entonces así se va haciendo de su biblioteca, y aparte en otros avatares que irán descubriendo a lo largo del libro. Una historia muy bonita que viene también en el libro es la historia de su mejor amigo, el mejor amigo de esta niña, que es un alemán, el prototipo del alemán ario, rubio, de un rubio cuasi blanco, de ojos azules así panorámicos, etcétera, etcétera. Entonces un niño así, perfecto, lindo y bonito, y resulta que el niño se vuelve admirador de Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936. Jesse Owens, un atleta gringo, negro, que batía récords, corría, etcétera, etcétera. Y entonces este chico se vuelve el admirador de Jesse Owens. Y entonces muy bonita la historia, porque el niño, que no tiene mayores prejuicios con que Jesse Owens sea negro, va a su casa, y ahí en la cocina encuentra carbón y se empieza a embarrar de carbón la cara, los brazos y todo para hacer Jesse Owens. Entonces se disfraza de Jesse Owens. Claro, en el pueblo, en un lugar, lo ven como verdaderamente está loco, que no se da cuenta que más somos la raza superior. ¿Cómo se le ocurre ponerse carbón cuando lo que queremos es que el mundo sepa lo maravillosos que somos? En fin, de verdad, es un libro. Es una oda a la amistad, es una oda habla de la guerra, también la guerra desde el lado de las personas que supuestamente
son, digamos que todo el pueblo supuestamente es nazi, pero también la parte no nazi alemana, que no les queda más remedio que levantar el brazo y decir Heil Hitler, porque si no los llevan a la cárcel o les quitan su casa o cosas peores o los desaparecen. Entonces, cómo la gente tratando de sobrevivir en un mundo con el que no está de acuerdo, con el que no toda la gente está de acuerdo, cómo incluso este chico el que se disfraza de Jesse Owens lo obligan a formar parte de las juventudes nazis y lo hace así como que no les queda un poco más remedio, pero también los intentos de apoyar, de salvar a los judíos que estaban siendo procesados o que los llevaban a los campos de exterminio. Según yo supe ahora que hay una película también muy buena y como aquí no estamos peleados ni con nada, entonces pueden leer el libro, ver la película, leer el libro o solamente leer el libro. De verdad es muy, muy bueno, tiene historias que ahorita también nos hacen ver con otra mirada, con otra cara, lo que está pasando en tantos lugares del mundo, donde las poblaciones también, porque podemos decir que el estrecho de Hormuz, que esto y lo otro, pero Estados Unidos e Israel siguen bombardeando Irán. O sea, Irán sigue recibiendo destrucción en su territorio y así está viviendo la gente. Entonces, sí vale la pena, de verdad, les recomiendo mucho La ladrona de libros y descubran qué otros libros fue encontrando a lo largo de su vida. Buenazo. Yo, la verdad, no he visto la película, siempre me la Ah, han recomendado, pero como que este tipo de historias románticas alrededor de los libros me dan mucha pereza, pero bueno, A mí se ahora me le voy a antoja más echar el libro, ¿eh? no, el ojo. libro está padrísimo. Sí, pero lo veo muy grande. No, pero es ligero, Sí. de veras, en semana y media, Ezra, te lo lees. Ay. No, y lo que decíamos, bueno, a veces cuando nos encontramos como libros gorditos, pues podemos Son darle su chavochitos, tiempo. son chavochitos. Podemos darle su tiempito y descansarlos ahí. Y es muy conmovedora. Yo me acuerdo que la leí por ahí en el CCH y se disfruta, sí conmueve, la peli también. Entonces, bueno, Te pueden, ubica. sí, Habrá que pueden darle echarle ojo. chance. Ok. A ver, Antonio, ¿qué traes? Te toca. Sí, yo traigo una antología de Eloísa Buarque de Holanda, 29 poetas brasileñas. Pero pues para hablar un poquito del libro, pues hay que leer también algo de las autoras. No voy a leer un fragmentito de Mel Duarte, una poeta brasileña, y es un fragmento carroña. Tus restos ni a los opilotes se los tiraría, porque son animales sensibles. Y capaz que les revuelve el estómago ya acostumbrado a tanta basura. ¿Hasta cuándo habremos de soportar dedos queriéndonos manosear? Mírame bien, ¿parezco una fruta? ¿Dónde está estampado en mi cara? Anda, chúpame. Si tu músculo endurece cuando te digo no, ve a buscar otro lugar donde lo puedas meter. Hijos de esta patria, madre gentil, mientras existan Bolsonaros, yo continúo afirmando, soy hija de la lucha, hija de puta, la misma que abona este suelo fértil, la misma que te parió. Y de ese tono, de ese Ya temple con son eso. las poetas brasileñas. Eloísa Buarque reunió a estas 29 escritoras. Nosotros hicimos esta edición en cooperación con el gobierno de Brasil a través de la embajada brasileña en México. Y la verdad es que es un libro bien interesante porque lo que dice Eloísa Buarque de Holanda, además les va a sonar porque hay un gran compositor brasileño, Chico Buarque de Holanda, que la poesía brasileña en el siglo XX, la poesía femenina, era muy complaciente con los hombres. Es decir, durante prácticamente 3/4 partes del siglo XX, toda la poesía de las mujeres trataban de escribirla como la escribirían los hombres y además solo trataban de lugares comunes, ¿no?
Y entonces aparece en 1970 una autora que vino a transformar prácticamente toda la poesía brasileña. Esa autora se llama Ana Cristina César. Ana Cristina César rompe con la poesía tradicional de las mujeres brasileñas porque cambia los temas. Ahora ya no habla de luz de luna, ahora ella habla de la discriminación racial, ¿no? Ya no habla de un romance utópico, sino habla de la carnalidad, de la sensualidad, del goce. Habla del amor homosexual y el amor de mujeres entre mujeres. Es decir, empieza a tocar temas que eran tabús y el costo de eso es que no le publican a pesar de su enorme talento. Y entonces, ¿qué hace Ana Cristina César? Empieza a reproducir sus poemas en mimeógrafos y entonces hace muchísimos volantes con los poemas que escribe, sale a las calles y con amigas y ella misma empieza a dar a conocer su poesía repartiendo volantes dentro de toda la población. Casa por casa, ¿no? Como, quién sabe quién me recuerdo, ¿no? Y hay una ruptura, la reconocen, la aceptan, y a partir de eso, todas las demás poetas que tenían un poquito de temor a ser censuradas o a que no les abrían las puertas, empiezan a escribir libres sobre temas que antes no se tocaban. La verdad es que es un libro muy, muy, muy rico, porque además tiene una característica técnica bien sui generis. Cada capítulo que tiene a una autora tiene un código QR y que dice en vivo. Entonces ustedes toman su teléfono, le dan al QR y los lleva a una grabación exprofeso para el libro donde ellas en el YouTube leen estos poemas en portugués. Entonces es una experiencia fascinante porque cuando uno las está escuchando en la televisión o en el teléfono, en el YouTube, disfrutando de la sensualidad del vocabulario, del lenguaje del portugués, va uno leyendo lo que está uno escuchando en portugués. Es una verdadera joya. Yo la verdad es que desconozco, ¿no? a la poesía brasileña, pero para mí esto fue así como un descubrimiento, una revelación, ¿no? Sí, una cascada, porque además son muchísimas, son 29 y todas de un nivel excepcional. A mí la verdad es que veo que pues prácticamente ninguna tiene desperdicio. Voy a cerrar mi reseña con un poema que dice palabra de mujer negra de palabra, palabra de negra. Lava el alma negra, palabra sagrada de mujer. Si mi alma es negra y mi sociedad no me acepta, mi palabra sagrada sangra. Palabras que nos hermanan, separan la paja del trigo, el limo del río que decanta, encantan los versos de la negra, las palabras que declama. Clama, canta, encanta. Decantemos el prejuicio hasta que reme lejos de aquí. Quédate sin nada, vete rumbo al ayer. Palabra de mujer negra de palabra, negra de palabra, palabra de negra. Conocer. No sé, Eloísa Buarque ya murió hace unos años, pero algo que me pareció muy interesante es que muchas de las poetas que están en la antología son muy jóvenes. Sí. O sea,
estaban muy distanciadas de la misma edad de la antologadora, ¿no? Entonces Sí. también te habla de un trabajo muy importante a la hora de estar revisando a nuevas generaciones, ¿no? Y algo que también me gusta mucho, que yo creo que los brasileños lo tienen mucho mejor armado y habría que hablar con alguien que sea más experto, ¿no? Con nuestra querida Paula Abramo o alguien que le sabe bien a estos temas, que no ha sido tan fuerte, digamos, una distancia entre los músicos o los compositores, las compositoras, las músicas y quienes se llaman a sí mismo poetas, ¿no? Y lo pienso por lo que decías de las poetas del siglo XX, creo que la irrupción, digamos, de personajes como María Betaña o Gal Costa, escribiendo de cosas muy distintas y posicionándose igual que sus pares varones, marcó mucho y es muy interesante también porque hay muchas músicas dentro de la antología, ¿no? Sí. Cuando yo vi la antología, yo dije, carajo, yo creí que estas eran músicas nada más y ahora descubrí que también son poetas. Entonces está muy chido también. Sí, la verdad está padrísimo y sobre todo la sonoridad, es decir, cuando uno lo va leyendo, te sientes hasta con los ritmos propios, ¿no? de la samba y de la y en general, ¿no? Del portugués. Bueno, Y la magia de escucharlo en los dos idiomas. y la magia, también es sí, buenísimo. yo técnicamente nunca había visto esto en ningún otro libro, ¿no? De poder escucharlo en su idioma en YouTube e irlo leyendo en español. Los libros de texto de Conalite Sí. tienen ahora códigos QR porque te viene un poema náhuatl y te viene, lo Qué estás padre. leyendo en español, pero te viene la lectura en náhuatl y así, en Wow. muchas lenguas originarias. Pues le voy a entrar Los también libros de a los texto. libros de texto gratuito. Gratis. Tienes que inscribir a la primaria. No, están en línea, están en línea. Ya, ok. Bueno, te salvaste. Pues sí me hace falta de... Órale, oye, te toca. Bueno, pues yo les voy a compartir este librito de Valeria Gallo. Valeria Gallo es una ilustradora, diseñadora mexicana que, bueno, ella dice, estudié diseño y ni sabía qué era eso del diseño, pero después descubrí que quería vivir de la ilustración y es magnífica sus ilustraciones de Valeria Gallo. Y Valeria Gallo tiene sus libros propios y aparte ha ilustrado bastantes libros que juegan con esto de la imagen y la palabra. Uno de ellos lo tiene con Ana Romero, que se llama Nosotras Nosotros, que también involucra este tema sobre el pensar el feminismo y sobre cómo nos nombramos. Y lo menciono porque este libro se llama Feminismo es ok. Y entonces vemos aquí a nuestra protagonista, que se llama Camila. Y Camila, pues obviamente ahí tiene su Michi, ¿no? Y ahorita les cuento quién es Camila. Resulta que es una chica adolescente que la palabra feminismo pues le parece aburrida. O sea, le parece que estar hablando del feminismo ya en estos tiempos pues ya como que no, ¿no? O sea, porque ella dice, bueno, pues Ya yo ya no hay tengo machos. Sí, o sea, yo ya tengo mis derechos, ya tengo oportunidades y pues eso qué. Y por eso se llama así. Entonces resulta que Camila, la vemos cuando empieza la historia, Camila está ahí en su casa, está aburrida, está cambiándole a la televisión y de repente empieza a tener un diálogo con una persona mayor que le va a empezar a hacer algunas preguntitas y ella va a empezar a dialogar con ella y también habla su gato, por supuesto. En toda la historia también el Michi le mete ahí frases y preguntas, pero por ejemplo dice ella, ay, telenovelas, qué aburrido, fútbol, aburrido, feminismo, otra vez aburrido. Y entonces esta adulta le dice, ¿te aburre el feminismo? Y pues ella dice como, pues sí, ya me cansó, está en todas partes, y pues las feministas esto, las feministas el otro, ¿no? Y entonces esta señora le empieza a decir, bueno, pues en mis tiempos, mijita, ¿no? Tiene un diálogo con ella muy divertido y resulta que nos vamos a dar cuenta que esa abuelita era Simone de Beauvoir, que él le empieza a decir, bueno, pues en mis tiempos no teníamos esto y demás. Y Camila entonces en cada capítulo va a tener diálogos con estas mujeres, con estas amigas imaginarias que le van a ir haciendo que Camila diga, a ver qué momento, ¿no? Y entonces va a tener pláticas con, obviamente arrancó con Simone de Beauvoir, pero después tenemos obviamente con Virginia Woolf,
John Austen. Wow. Tenemos un buen de pláticas. Y ella entonces en cada capítulo se va a empezar a dar cuenta que desde lo cotidiano surgen un buen de preguntas. Por ejemplo, me encanta el que tiene con su mamá porque quiere una habitación propia. Y su hermano, pues ahí está su hermano y su mamá le dice, híjole, pues a mí no me alcanza para que tengas una habitación propia y tienes que compartir con el hermano. Y ahí aparece la personaje de Virginia y le dice, bueno, mira, pues nosotros tampoco teníamos habitación propia, ¿no? Y ahí empieza y se me hace un libro muy divertido, se me hace un libro que la misma Valeria Gallo dice, surge no para adoctrinar a nuestras adolescentes, ni porque sí ya deben de tener así claramente nombradas feministas, pero sí como un libro que las invita al diálogo y que hace ver que en su mundo cotidiano, con el hermano, en la casa, con la mamá, con la abuela, o con lo que ellas están viendo y pensando, pueden surgir estas preguntas muy naturales, muy sencillas, muy desde las adolescencias que te invitan a conocerte y conocer a estas autoras, a estas personajes. Hay una muy, muy padre que tiene con esta personaje inventada por Jane Austen que era la hermana, o que hubiera sido la hermana de William Shakespeare, y que hubiera terminado muy mal, ¿no? Porque ella no hubiera podido escribir, y entonces hay un diálogo que le dice, no, pues es que tú sí ya llegaste al extremo, te suicidaste, estás loca, no pudiste más. Y entonces, pues Camila llega a una parte en donde dice, bueno, es cierto, ¿no? O sea, yo no tengo no me gusta salir a ciertos lugares, tampoco es que me guste tener muchas amigas. Y entonces todas le empiezan a decir, bueno, pues deberías como que salir un poquito, y deberías de tener amigas mujeres, y deberías... Y es muy, muy, muy lindo. Las ilustraciones de Valeria Gallo también son raras, son unas personajes, ¿no? Son unas personajes distintas, y que bueno, que yo les invito a conocerle. A Valeria Gallo, entre otras cosas, le encanta hacer muñecas de trapo. Me encanta hacer muñecas de trapo, y a mí eso también me gusta mucho. Si conocen su obra, vean sus muñecas de trapo y acérquese a feminismo, eso que con Camila, con el gato, porque va descubriendo cosas muy lindas. Y volvemos a esto, ¿no? Creo que ahorita con nuestras jovenazas adolescentes necesitamos así libros ligeros, en apariencia, porque en realidad está cargado de un buen de historia, ¿no? Conocemos un montón de mujeres que pues han marcado la historia, y que si bien vienen de tiempos ¿no? viejísimos, también conocemos a personajes nuevas, a mujeres recientitas que están haciendo historia, y que podemos ahí pues gozar esta lectura. Y trae también una bibliografía sugerida que ahí nos da pues más panorama aún, y dice, entre la bibliografía que tenemos, Historia de las Mujeres, una historia propia, también tenemos obviamente El Segundo Sexo, Contra Nuestra Voluntad, Hombres y Mujeres, La Dialéctica del Sexo, La Mística de la Feminidad, Feminismo y Anarquismo, La Creación del Patriarcado, Arte Hoy, Política Sexual, Feminismo para Principiantes, y otra vez digamos que vuelve a nombrar a nuestras autoras de cajón, de esas que debemos de consultar de vez en cuando decimos, bueno, feminismo y eso qué, ahí regresamos a ellas. Espero que les guste, que se acerquen, y pues que ahí nos pongamos a platicar en algunos mensajitos que nos dejen de cómo les fue con Valeria Gallo y este librito. Valeria Gallo, cuando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ella junto con otros ilustradores, pero creo que ella y alguien más fueron como quienes lanzaron la iniciativa. No sé si recuerden estos rostros de cada uno de los estudiantes desaparecidos. Uno de esos lo diseñó ella. Vale. Pues ahí estamos. Bueno, creo que me toca y me toca hablar de un libro que a mí me parece fascinante porque me ha ayudado a entender una de las cosas que siempre me han complicado mucho, ¿no? Cuando yo era adolescente, joven y cosas así, e intentaba como aprender cosas de política de otros países, a mí no me quedaba claro qué pasaba con el peronismo. No es que hoy día me quede claro, ¿verdad? Pero me costaba mucho trabajo entender
que había peronistas de izquierda y que Entender y había respetar. peronistas de derecha, ¿no? O sea, como que no me cuadraba porque leía yo una cosa y la otra. Entonces, ¿qué es eso del peronismo? No me quedaba claro. Hasta hace muy pocos años, unos 3, 4 años, que pude leer esta novela. La novela se llama No habrá más penas ni olvido, es de Osvaldo Soriano, uno de los escritores más interesantes de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Y Soriano cuenta que, aunque la novela se publica ya hacia el 78, 79, y cuando él está en el exilio, ya durante la dictadura militar en Argentina, ¿no? La de Videla, la novela la escribió en el 74, o sea, es previo al golpe militar. Su padre estaba muy enfermo, estaba a punto de morir y Argentina era un caos. Era un caos porque estamos en ese momento del segundo peronismo y decía Soriano que él no entendía cómo Perón estaba bautizando peronistas a quienes no lo eran y echaba a peronistas que sí eran peronistas, ¿no? Como que no les cuadraba ni a él ni a nadie. Entonces, habla de ese gran drama que tenía la Argentina cuando un movimiento político empieza a crecer tanto y de una forma tan fuerte para controlar todos los universos del Estado que empiezas a aceptar cualquier cosa, ¿no? Como si el empadronamiento te creara una ideología y no fuera simplemente una forma de cooptación para crear redes de poder, ¿no? A alguien le sonará por algún lado, pero son peligros latentes que están allí y que Osvaldo Soriano intenta concentrar un drama enorme en una cantidad ínfima de páginas, ¿no? Soriano, cuando se va al exilio en Bélgica, se hace muy amigo de Cortázar y trabajan juntos y le da la novela a Cortázar para que le dé su opinión y le dice Cortázar que él no entiende cómo pudo concentrar en tan pocas páginas, porque la novela no tendrá más de 100 páginas, una cosa tan grande, tan importante. ¿De qué va la novela? Todo empieza en un pueblito que se llama Colonia Vela, es un pueblito imaginario en donde el delegado municipal recibe la información de que tiene un infiltrado. Y él dice, pues, ¿infiltrado de qué? No, sí, es un infiltrado. No, pues el único que tengo es a Mateo, y a Mateo lo conozco desde hace 50 años. Hemos sido peronistas de toda la vida, ¿no? No, pues ese es infiltrado. Y te va a caer el quién sabe qué para normalizar. ¿Para normalizar qué si todo está bien? Entonces, lo que vamos a ver en este pueblito pequeño e inventado es como poco a poco todos los personajes de esa pequeña comunidad tienen que ir tomando un partido en esta batalla entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha, aunque no sabemos cuál es cuál, ¿no? Que eso también es muy interesante. Soriano no intenta hacer un juicio de quiénes están bien y quiénes están mal. Simplemente te está representando cómo este nivel de batalla por el poder y por autodefinirse cada quien como el verdadero representante de Perón, pues lo lleva a las tragedias de que se hace una pequeña guerra campal dentro del pueblito. No te presentan esta guerra en donde hay avionazos, en donde hay bombas, en donde hay muchos tiros, como una cosa épica y heroica. Te la presenta como algo muy, muy absurdo, porque dentro de esta batalla entre grupúsculos de un mismo partido, en donde todos atacan al otro diciendo ¡Viva Perón!, lo que está en medio también son rumores, son teléfonos descompuestos, son viejas rencillas, ¿no? Y, claro, o sea, obviamente él iba a estar con el infiltrado porque pues además me quedó a deber hace 20 años 50 pesos, ¿no? Entonces, claro que sí, vamos a matarlo. Entonces te empiezas a encontrar todas esas cosas dentro de todos los niveles del pueblo, desde el borrachito y el loco hasta los chicos universitarios que son los más marxistas, hasta los militares, hasta todo, sin que nadie pueda poner un orden, pero todos siguen representando y creyendo a Perón, ¿no? Nadie al final tiene la razón, Perón nunca aparece, pero ahí está como una figura imaginaria, ¿no? Como la democracia o como los santos, como la Virgen de Guadalupe, decíamos antes. Hay
hay una película que está en YouTube, por si quieren echársela, vale mucho la ¿sobre el pena. libro? Sí, es una ¿Basada en adaptación el del libro? libro, que es muy buena. Entonces, si ustedes quieren y pueden, échenle un ojo y léanselo, porque va a ser muy divertido y creo que ayuda a que uno intente tener cuidado con que las cosas crezcan demasiado. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Vayan, lean a Osvaldo Soriano, a Valeria Gallo, a La Ladrona de Libros y a las poetas brasileñas. A Esto Marcus fue Isaac. Esto fue Libros Militantes. Militantes, porque izquierda que no lee es de derecha. Nos Punto. vemos la próxima Son semana. infiltrados, son infiltrados.